Buenos días a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este quinto Ateneo, organizado por RELES, la Red Latinoamericana de Estudios en Sostenibilidad. Estamos frecuentemente realizando estos encuentros para divulgar información respecto de sostenibilidad, así que esperamos tenerlos en diversas ocasiones a medida que vayamos desarrollando nuestro programa del año. El día de hoy vamos a oír una presentación sobre el contenido de la ISA 5000, la norma internacional, según el título que nos han dado, que revolucionará el aseguramiento de la sostenibilidad. ¿Cómo aplicarla en la práctica profesional? Solo quisiera señalar que la ISA es una norma internacional para aseguramiento de sostenibilidad que es emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Este consejo fue creado con el auspicio del IFAC. Ha tenido a su cargo también la emisión de las normas internacionales de auditoría y a partir del 2001 se convirtió en el consejo actual, viendo ahí una modificación en su estructura. Vemos cómo otro organismo importante entonces se suma en este cometido de poner de relieve la importancia de la sostenibilidad y entregar herramientas para poder hacer visible esta información a todos los usuarios interesados. Esta presentación la va a realizar el doctor y profesor Alexis Colmenares Mendoza. Él es contador público de Venezuela, actualmente adscrito al Departamento de Administración y Economía de la Universidad de la Frontera, en Temuco, Chile, con 30 años de experiencia docente y de investigación. Él obtuvo en el año 2022 un diplomado en Finanzas Sostenibles en Chile y cursa un magíster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa en España. Es subcoordinador del Comité Permanente de Normas de Sostenibilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y sus líneas de investigación trabaja sobre reportes de sostenibilidad, la calidad de la información no financiera de sostenibilidad, el aseguramiento de los reportes integrados y las finanzas sostenibles. Él también es miembro fundador de RELES y es una persona muy activa en términos de investigación en nuestra red. Así es que tengo el placer de dejar con ustedes al profesor Alexis Colmenares. Él hará su presentación y al final de esta podremos también compartir y responder dudas y compartir inquietudes, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta, incluso la pueden ir escribiendo en el chat y yo las voy recogiendo para resolverlas al final de la presentación. Alexis, ¿puedes ya desplegar tu PPT? Muy bien, buenos días a todas y todos. Vamos a compartir pantalla de una vez para iniciar el viaje que tenemos que hacer el día de hoy con respecto a la ISA 5000, la norma internacional que revolucionará el aseguramiento de la sostenibilidad. Vamos a estudiar cómo se aplicaría esta norma profesional en la práctica profesional. Aquí tenemos una agenda que vamos a dar una breve introducción del tema. Luego presentaremos la ISA 5000, un breve resumen y unos casos prácticos reales. Tiempo de vuelo, 1 hora. Ahí tenemos un esquema que quizás ya lo tengan ustedes internalizado. Sin embargo, bueno, recordar, y para los que se están iniciando en este tema, es muy ilustrativo. Aquí tenemos en la parte inferior de la evolución de todos estos estándares que han ido surgiendo. El primero es el GRI, que está de mano derecha aquí arriba. En 1997, el Global Reporting Initiative. Pero luego empezaron a salir otros que están aquí abajo y que se fueron consolidando o agrupando, fusionando algunos en otros estándares hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es la IFRS Foundation creó un organismo nuevo, la ISSB, que es la que emite las normas internacionales de información financiera para la sostenibilidad, la S1 y la S2. Tenemos también que ha tenido una influencia marcada
del TCFD, y que se complementa con el estándar GRI. También existe otro, ya serían otros organismos como el EFRAG en Europa, que también entonces emite normativas sobre sostenibilidad. En resumen, aquí tenemos lo que nosotros como contadores públicos o los que no son contadores públicos pero que quieren hacer aseguramiento de la información sobre sostenibilidad deben ir manejando. Tenemos entonces un resumen de 3 grandes grupos de normas de sostenibilidad. El más reciente, el ISSB de la Fundación IFRS. El más antiguo, el estándar GRI del Global Reporting Initiative. Y las normas más recientes de la EFRAG en Europa, la ESRS. Esos son los 3 grupos de normas principales que debemos estudiar, los que queremos estudiar, digamos, ejercer esta parte de nuestra profesión que se nos está escribiendo en cuanto a la sostenibilidad, bien sea en la preparación de los informes integrados o bien sea en la parte del aseguramiento de estos informes integrados. Tenemos unos desafíos, como por ejemplo nosotros venimos manejando la información histórica y ahora tenemos que también manejar suficientemente la información de futuro, pero ya nosotros con las IFRS, las NIF de contabilidad, estábamos quizá un poco acostumbrados a esa contabilidad vista no solamente histórica, sino hacia futuro. Pero ahora se nos anexa un nuevo desafío, porque tenemos que empezar a estudiar los temas cualitativos o narrativos, que si bien en la nota de los estados financieros también nosotros lo manejamos, pero siempre referido al área financiera o numérica. En cambio, ahora tenemos que seguir usando ese mismo criterio y agregarle otro tipo de información que es más cualitativo. También tenemos entonces que manejar los temas de control interno, siguen funcionando de la manera similar como se ha venido estudiando en la NIF de contabilidad, pero ahora se agrega otro tema de control interno para la información de sostenibilidad. Vamos también entendiendo que el principio de sostenibilidad más importante es la materialidad, ya vamos a hablar un poco de ello. Yo me voy a quedar de esos 3 grandes grupos de normas, aparte de las normas que emiten los reguladores, ¿verdad? En cada jurisdicción, me voy a quedar con uno solo, por razones de tiempo, y con el Global Reporting Initiative, que es el que ha emitido una serie de guías. Si bien es cierto de que la ISSB ha sido la más reciente, este es el cuerpo de normas más antiguo a nivel internacional y es el que se usa en todo el mundo. Este es más utilizado hasta el momento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho podemos ver el grupo de normas internacionales, el GRI 101, GRI 102 y GRI 103, y el grupo de normas más específico. Eso es para que vayamos entendiendo cómo están estructurados. También lo podemos ver aquí del lado izquierdo. Y este entonces sería lo primero que nosotros tendríamos que estudiar. Nosotros para poder hacer aseguramiento del informe de sostenibilidad del reporte integrado, primero tenemos que capacitarnos en esta normativa, en estos estándares. Y como también lo hacíamos en contabilidad, que teníamos que saber mucho, los auditores de estado financiero, teníamos que saber mucho y ser quizás unos expertos también en principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF de contabilidad. Ahora nosotros tenemos que empezar a ser, digamos, conocedores, estudiosos y mañana quizás también expertos en los principios de los reportes de sostenibilidad. Como estamos estudiando los principios de la guía GRI, este es el esquema que se presenta para que vayamos internalizando estos criterios. La norma que estamos estudiando, la ISA 5000, habla de criterios y de marcos. Este vendría siendo estos criterios, el esquema de estos criterios y de este marco. Entonces tenemos que, para lograr la transparencia, tenemos que abordar un criterio global, no solamente un criterio financiero, sino
financieros y además otros criterios sociales y ambientales. Allí tenemos entonces los principios que tendríamos que ir evaluando. La integridad de esa información o de ese reporte integrado, la relevancia de la información que se publica allí, el contexto de sostenibilidad que se ha publicado en ese reporte, la precisión de esa información, la neutralidad, la comparabilidad, la claridad y la oportunidad. Todos estos principios son los que nosotros vamos a evaluar con la ISA 5000. Por supuesto, ahí estaríamos entonces ya en el proceso de auditoría o de revisión y entonces cumpliría entonces con todo el proceso de las normas internacionales de sostenibilidad en este caso, que sean auditables. Aquí tenemos también entonces que esos principios se dividen para definir el contenido del reporte y para definir la calidad de la memoria integrada. Se le llama también al reporte integrado. El primer principio, el principio máximo, el principio principal que debemos estudiar es la materialidad. Es decir, que una vez que estudiemos bien y entendamos bien el tema de la materialidad, ya podemos pasar a otros principios que también son importantes, pero no tan importantes como el de la materialidad. Entonces, tenemos que también definir que si en ese informe de reporte integrado está bien definida la materialidad por parte de la empresa, tanto la materialidad financiera como la materialidad de impacto, si la participación de los grupos de interés está consolidada y está presentada, cómo se lleva a cabo esa participación, el contexto de sostenibilidad, todo lo que se involucra, la sostenibilidad para la empresa, la exhaustividad de la información, el equilibrio, la comparabilidad, la precisión, la periodicidad, la claridad y la fiabilidad de la información, siempre pensando en la información de sostenibilidad. Ya no solamente la información financiera, ya lo dejamos, digamos, como dice la norma, es otra información y ahora nos concentramos en la información de sostenibilidad. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, del lado derecho, cómo se presenta la matriz de materialidad por parte de una empresa real y esta es la forma en que ellos lo presentan, ¿verdad? Tienen una importancia externa y tienen una importancia interna, el tema de la materialidad, y ahí están los elementos. Pero, ¿qué es esto de la materialidad? Bueno, es el umbral, como dice allí, que, digamos, va a trascender en cuanto a que puede afectar a los participantes o los usuarios de esta información. Vemos que entonces en el gráfico el desarrollo sostenible de la empresa, porque según como yo veo las cosas, no estamos hablando del desarrollo sostenible del país, estamos hablando del desarrollo sostenible de la empresa o del grupo empresarial. El desarrollo sostenible de ese grupo empresarial entonces tiene que ver con los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Este es un ejemplo de la información que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que vamos a evaluar. Tenemos unos aspectos económicos, medioambientales, que sean por supuesto los materiales, la energía, el agua, la biodiversidad. Son conceptos nuevos para nosotros los contadores públicos y auditores, pero que tenemos que empezarnos a capacitar para poderlo dominar. Tampoco lo veo tan difícil, después que uno ya ha ido estudiando estos temas. Pero requerimos entonces en esa curva de aprendizaje comenzar desde ya los que no han comenzado y, bueno, y nosotros que ya aquí en RELES estamos haciendo estudios sobre la materia, pues avanzar quizás más rápidamente. Tenemos entonces acá abajo otros temas como el empleo, las relaciones entre los trabajadores y la dirección. Son temas que nosotros como contadores públicos, auditores de estados financieros, antes no, sí lo veíamos digamos, teníamos relación o sabíamos de la existencia en las empresas, pero que nosotros no lo mirábamos mucho porque habíamos sido contratados para la auditoría de estados financieros. En este caso, estamos suponiendo que vamos a ser contratados para auditar el informe de sostenibilidad o el reporte integrado. También entonces, en la página web del GRI existen unos suplementos sectoriales que tendríamos que estudiar.
Fíjense todo lo que tenemos que aprender ahora nuevo, todo lo que sean el estándar gris. Habla de entonces de que existen unos suplementos para la industria eléctrica, para servicios financieros, minería, y entonces tendríamos nosotros que ver cuál es la empresa que estamos auditando, que vamos a auditar, para poder saber cuáles son los documentos adicionales que tengo que revisar. Aquí tenemos, por ejemplo, indicadores de desempeño económico. La guía 4, por ejemplo, habla del valor económico directo generado y distribuido. Por ejemplo, acá abajo, desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. Todo esto es lo que tenemos que saber, que eso es lo que nosotros vamos a revisar, vamos a auditar para luego emitir, o bien sea una opinión, o bien sea una conclusión basada en la ISA 5000. Acá, por ejemplo, tenemos el flujo de caja social, expresado en millones de euros, casos reales, donde tenemos que ver allí que se presenta para el 2016 y para el 2015 de manera comparada, y son cifras que quizás pensemos nosotros que no se van a manejar muchas cifras, vamos a decir, numéricas o en alguna moneda, pero sí, también se manejan cifras financieras en los informes de sostenibilidad. Acá seguimos viendo otro tipo de información, también numérica, financiera y alguna no financiera, como por ejemplo el agua en esa, digamos, la cantidad de agua utilizada, en todo caso, el agua empleada, la energía eléctrica utilizada. Entonces, ahí no estamos hablando ni de euros, ni de pesos, ni de dólares. Aquí estamos hablando de kilovatios, ¿verdad? Kilovatios hora, por ejemplo, o el gas natural. Todos esos son números, pero que no solamente no representan exclusivamente monedas, sino que se representan pues, otras unidades que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a manejar. Por ejemplo, el papel y el cartón está expresado en kilos. Entonces, esa información tenemos que nosotros verificarla si es cierto o de dónde sacaron o cuál es la evidencia que tienen para decir que el papel y carbón para el 2006 fueron 476.980 kilos los utilizados. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, en España, según las publicaciones del GRI, que antes se llevaban a cabo, creo que ahora ya no se pueden ver, las empresas PYME que en España dicen que han ido evolucionando, han ido avanzando en la adopción de estas normativas. También en Europa entonces tenemos la taxonomía. La taxonomía, la taxonomía de objetivos ambientales, que también tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros vamos a auditar una empresa en el informe de sostenibilidad y esa empresa exporta a Europa, entonces también tenemos que conocer, aparte del estándar green, tendríamos que conocer y estudiar esta taxonomía, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuánto nos va a costar todo eso? ¿Cuánto le cuesta a una empresa emitir un informe de sostenibilidad? Según estimaciones, como dice allí Silvia, eh, para una empresa que venda 20 millones de dólares anuales, se espera incurrir un costo por el orden de los 10.000 a 100.000 dólares anuales solamente para recopilar la información y cumplir con la NIF S1. También tendría que ver si tiene que agregar otros costos para cumplir con la NIF S2. Pero esas son dos normas solamente. Tendría que cumplir también con las normas GRI, dependiendo a qué país o a qué, digamos, mercado se está dirigiendo. Y adicionalmente tendría que cumplir también con las normas de algún regulador en ese país que esté operando distinto a estas dos normas indicadas. O sea que eso es costoso y por lo tanto las grandes empresas son las que tienen el músculo financiero para poder abordar estos temas. Ahora veamos acá un poco de estadística.
Tenemos que, según Fly, un estudio donde hicieron 4.207 respuestas de encuestas a directores ejecutivos de auditoría interna en 111 países y con 40 entrevistas a expertos. Fíjense cómo ven ellos los riesgos, esas personas que fueron encuestadas. ¿Cuáles son los 5 riesgos principales que su organización, que la empresa que fue encuestada, enfrenta actualmente? Vean que el primero es la ciberseguridad. Luego el cambio regulatorio, no habla de cambio climático, es el cambio regulatorio, el cambio de leyes, de normas. La continuidad del negocio, el capital humano, y así sucesivamente están resaltadas la disrupción digital. Entonces la ciberseguridad y la disrupción digital vienen a ser los riesgos más importantes para las empresas en la actualidad 2023, que fue que se hizo el estudio. Y vean dónde está ubicado el cambio climático, que es lo que más se parece a lo que estamos estudiando. Está de puesto número 12 en la actualidad con un 22%. Lo consideran de importante estas personas encuestadas. Pero dentro de 3 años, fíjense dónde se posiciona el cambio climático. Sube de porcentaje de importancia del 22% al 41%, y la disrupción digital también, que del puesto 6 pasa al puesto número 2. Esto nos indica hacia dónde debemos dirigir nosotros nuestro esfuerzo en las firmas de auditoría y nosotros como profesores también cuando vayamos a dar nuestras clases a nuestros estudiantes. Acá tenemos, seguimos con Fly, las estadísticas, donde se ve allí entonces que el cambio climático, digamos, para dentro de 3 años también es muy importante. Y en cuanto al tiempo de auditoría, estamos hablando de auditoría interna en este caso, el tiempo de auditoría interna que se le está dedicando actualmente al cambio climático y cuánto se le va a dedicar dentro de 3 años. O sea, ha incrementado sustancialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que los auditores internos tienen que empezarse a capacitar en esta materia de sostenibilidad. Igualmente nosotros los auditores externos. Bien, entonces llegamos al resumen de la norma. Recordemos que esto no es una norma aprobada todavía, pero seguramente será aprobada pronto. Está en auscultamiento. Se pueden entregar informes o, digamos, comentarios hasta el 1 de diciembre. Ahora, se han llevado algunas críticas, algunos autores reconocidos en Latinoamérica han hecho muchas críticas de esta normativa. Sin embargo, dicen ellos allí, en el preámbulo de la norma, que todas estas personas que están allí en pantalla han sido consultadas. Entonces yo me pregunto, ¿será que todos estos organismos internacionales se equivocan? ¿Tienen un riesgo de equivocarse? O quizás el IASB de la IFAC ha tomado en cuenta todas las observaciones que ellos les han dicho, ha recogido pues las observaciones que estos organismos internacionales les han indicado, y entonces ha creado esta norma ISA 5000 que está en consulta. Aquí tenemos, por ejemplo, las partes interesadas que fueron consultadas. Entonces tenemos allí que existe la necesidad de normas que se centren en la información sobre sostenibilidad. Porque actualmente, ¿qué existe? Actualmente existe la ISAE 3000 o la NIEA 3000 revisada y la ISAE 3410. Esas se están utilizando en este momento para hacer las auditorías, para hacer los informes de verificación, las cartas de verificación. Pero según todos estos organismos que vimos anteriormente, le dijeron que no, que ahora hace falta una norma nueva, que es la que estamos en estudio, ISA 5000, para concentrarse en la información sobre sostenibilidad. También entonces, como base del proyecto del POSIUS Draft de la 5000, de la ISA 5000, implementable por todos los profesionales de aseguramiento. Y aquí es donde yo le digo, donde le propuse el título de que esta norma revolucionará el aseguramiento de la información de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque esta norma puede ser utilizada, según lo que está previsto, por cualquier profesional que haga aseguramiento
de informe de sostenibilidad. O sea que no va a ser esta norma ISA 5000 exclusiva de los contadores públicos y auditores, sino que un ingeniero comercial, un profesional digamos, de relaciones internacionales que preste aseguramiento o que venga, por supuesto que tiene que tener experiencia, conocimiento de estos temas, pudiera aplicar entonces esta ISA 5000. O sea que no es exclusiva para los contadores públicos y auditores, sino que el radio de acción de esta norma es más amplio. Esto trae como consecuencia una modificación al código de ética para los contadores. O sea, ya el código de ética para los contadores no se va a llamar así. Esta es otra revolución. Ahora se va a llamar el código IESBA. Y como se llama código IESBA, podrá ser usado por otros profesionales que no son contadores públicos y auditores. Esa es una gran modificación que, para los que no están acostumbrados a estos temas de las normativas internacionales, pues no lo ven como tan importante, pero yo sí lo veo, por eso le digo que va a cambiar toda la forma de pensar, por lo menos, de los que somos contadores públicos y auditores con experiencia en auditoría de estado financiero. Quiero decir, para que ahora nos tenemos que enfrentar a este nuevo concepto de que el código de ética para los contadores profesionales ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar código IESBA, o sea, el código del instituto, del organismo que emite esas normas éticas que antes eran exclusivas de contadores públicos y auditores y ahora pueden ser aplicables a otros profesionales. ¿Cómo se llevó a cabo la elaboración de esta ISO 5000? Bueno, se crearon dos grupos de referencia, el número 1 y el número 2. El grupo número 1, nosotros que somos investigadores, pues nos gustan estas cosas, compuesto de profesionales de otras profesiones, y el grupo número 2, compuesto por contadores profesionales. Y también entonces se han emitido algunas preguntas de consulta, el IASB, a la audiencia internacional sobre esta norma. La primera pregunta, ¿es un encargo de aseguramiento diferente de una auditoría? Y ellos mismos responden y dicen, el nivel de seguridad obtenido en una auditoría de estado financiero es de seguridad razonable. Actualmente es así. Y por tanto, equivalente a un encargo de seguridad razonable para la información sobre sostenibilidad. Entonces, yo le pregunto a ustedes, a la audiencia en este momento, por favor, por chat, ¿se podría decir entonces que la ISA 5000 permitiría hacer auditoría del informe de sostenibilidad o del informe integrado? ¿Se puede hablar así? Díganme, por favor, por chat si están de acuerdo o no. Es decir, si se puede, basada en esta norma, una vez que esté aprobada, decir, nosotros como profesores a nuestros estudiantes, vamos a estudiar la norma ISO 5000, que es la que se utiliza para hacer auditoría de informes de sostenibilidad. ¿Se puede decir así o no? ¿Qué opinan ustedes? Ok, Digna dice que no. Ahí habría que preguntarle a Digna por qué dice que no y los demás se quedan callados. No quieren arriesgarse. Bueno, yo quiero generar polémica. Muy bien, usted es la moderadora y para eso está aquí. Claro, diría, una norma tendría que ser muy amplia, ¿no? Supongo que se necesita mucho más, un desarrollo profesional. Y quiero apostar por eso, si no estaríamos en problemas también, como contadores, auditores o contadores públicos. Pero cuéntanos tú, Alex, si tú la has estudiado mejor. Andrés Sí, pidió bueno, la palabra, por lo que yo veo. adelante. Hola, hola Alexis, hola a todos. Hola. Mira, yo creo que llegando hasta acá, me parece un poco que la norma o la futura norma ya parte de una falacia, porque bueno, el organismo que la está publicando está colgada del IFAC, que es el organismo máximo de la voz global de la profesión en el mundo. Y esta norma ya parte de una falacia que es para, como vos muy bien dijiste, es para uso de todos los profesionales de aseguramiento.
Yo creo que esto, a nivel de términos profesionales, tanto de los contadores como del resto, es una ambigüedad. O sea, ¿qué es lo que pasa con esta norma? Nos está dando una idea de que los contadores le están abriendo la puerta a otros profesionales, dado el organismo que está emitiendo la misma, o que en realidad los otros profesionales acepten que los contadores también hagan aseguramiento de sostenibilidad. Me parece que ahí está la falacia y la ambigüedad de la norma, por lo cual la veo muy vaga y débil en general, porque mezcla lo que decíamos cuando analizamos o lo estamos analizando las S1 y S2. ¿Cuál es el campo de los contadores acá? A pesar de estar esta norma, nuestro campo exclusivamente de aseguramiento va a seguir siendo el ámbito financiero y los estados financieros principales. ¿Y cuál es la ligazón o el impacto que tienen en esos estados financieros las S1 y S2? Pero los otros niveles de aseguramiento, como mostraste, que son del GRI, a nivel social, a nivel ambiental, no son de nuestra materia. No tienen por ahora, sí tenemos que involucrarnos en entender los efectos financieros, pero no ponernos a estudiar aspectos sociales y aspectos ambientales en detalle. Es por lo menos mi opinión. Por eso me parece que el gran problema que tiene esta norma, seguramente va a salir aprobada como está, con algunas pocas modificaciones, es que es un estándar o un futuro estándar que no tendría que estar para uso de todos los profesionales de aseguramiento. Hay profesiones que vienen desde el GRI actuando, asegurando normas GRI. Por lo tanto, ya conocen aseguramiento de aspectos ambientales, aseguramiento de aspectos sociales, y las Big Four u otros auditores externos tienen sus grupos interdisciplinarios para esto. Entonces, me parece que no tenemos que perder de vista cuál es nuestro campo de acción nuevamente, tanto con las S1 como S2, con el aseguramiento de sostenibilidad. Muy bien, Bueno, vamos a seguir vamos a ver que esta norma establece quién utilizará la propuesta de ISA, bueno, cuando ya esté aprobada la ISA 5000. Entonces dice ellos para que cualquier profesional de aseguramiento pueda utilizar esta norma, debe cumplir con dos condiciones. Que ese otro profesional debe cumplir con los requisitos éticos relevantes que sean al menos similares o del mismo nivel, tan exigente como el código ISO. Entonces, le está poniendo una condición a esos otros profesionales, ¿verdad? Que tienen que estar ser conocedores y aplicar lo que está establecido en el código ISO, que ya dijimos que va a cambiar en cuanto al nombre, y no solamente el nombre, sino que también dentro del código ISO, pues se indicarán algunas normativas propias para estos temas de sostenibilidad. Ese cambio ya se está estudiando en este momento. Me imagino que cuando salga la norma ISO 5000 también van a salir paralelo o con muy poco diferencia de tiempo entre el nuevo código IESBA y esta ISA 5000. Eso sería, me imagino, para el 2024, o sea, tenemos que estar alerta. Entonces, la primera condición es que esos otros profesionales cumplan con este código IESBA también, o algo que no se puede llamar código IESBA quizás en esas otras profesiones, pero que son similares y con la misma exigencia. Y también debe ser miembro de una firma, se supone de auditoría o de una firma de consultoría, que aplique un sistema de gestión de calidad al menos, como dice allí, al menos, al menos tan exigente como el conjunto de normas de gestión de la calidad emitido por el IASO. Entonces, pone esas dos condiciones. Que ese otro profesor, o sea, yo me imagino en la práctica, porque aquí vamos a hablar de la práctica. En una firma de contadores públicos y auditores, las Big Four, ya ellos tienen sus profesionales allí. Y esos profesionales tienen que obedecer las normas y estatutos de esas firmas. Y esas firmas están alineadas pues a la IFAC y a todo lo que hemos estudiado y al Código de Ética de los Contadores Públicos y Auditores. Entonces, en esos profesionales no será ningún cambio. Pero en todo caso sería para otros profesionales que tendrían que formar parte de una firma, yo diría que de contadores públicos y auditores o consultores, y esos profesionales entonces tendrían que, para poder aplicar la ISO 5000, pues en esa firma tendrían que existir
este conjunto de normas de gestión de la calidad y aplicar el código IEB. Entonces, bueno, no es nada más que se van a aplicar estos otros profesionales de la ISO 5000 sin cumplir con estas dos condiciones, sino que tienen que cumplir con estas dos condiciones. Vamos a seguir adelante para ir estudiando la norma. Bueno, dice que esta norma el IASB no va a decir si son obligatorias o voluntarias o en qué momento se requiere la seguridad, si va a ser seguridad razonable o seguridad limitada. Eso es cuestión de la firma de auditoría o de consultoría de qué se trata. Bueno, y estamos llegando entonces al índice de la norma internacional sobre aseguramiento de sostenibilidad ISO 5000, los requisitos generales para compromiso de aseguramiento de sostenibilidad. Aquí tenemos el índice donde tenemos, bueno, el alcance, los objetivos, la definición, es como una norma como las otras NIA, la realización de un encargo de aseguramiento de conformidad con esta ISA o NIA, aceptación y continuidad del encargo de aseguramiento. Lo que estamos acostumbrados a hacer auditoría de estado financiero externa y que conocemos las normas NIA, pues para nosotros es muy fácil, digámoslo así, entender esta normativa. Gestión de calidad y nivel de compromiso, la documentación, también se hacen auditoría de estado financiero. Acá también se pide que se haga la documentación de la auditoría o de la seguridad limitada del informe de sostenibilidad. Evidencia, planificación, procedimiento de riesgo, todo eso lo manejamos nosotros los auditores externos de estado financiero. Entonces, ahora como auditores externos o examinadores o verificadores externos, las terceras partes, tercera opinión, como le quieren decir, sobre el informe integrado, entonces tenemos que seguir estos procedimientos que están muy bien explicados acá. Todo referido a la información de sostenibilidad. Habla también entonces de la aplicación y otro material explicativo, ¿verdad? Habla de la gestión de la calidad a nivel de la empresa, gestión de calidad a nivel del compromiso. Cuando habla del nivel de la empresa se refiere a la empresa de auditoría, al nivel de firma. Eso también se aplica igualito en las normas internacionales de auditoría. Fraude e incumplimiento de leyes y regulaciones, documentación de todo eso, evidencia, planificación. O sea que esos son conceptos comunes para nosotros los auditores externos de estado financiero. ¿Qué es lo nuevo entonces? Bueno, todo lo que vimos al principio, que son los estándares de sostenibilidad, que tenemos que capacitarnos allí. Ya la práctica de manejar información no solamente financiera, ahora la no financiera, narrativa, cualitativa, etc. Eso es lo nuevo. Hablamos de eventos subsecuentes, aquí también hablan de eventos subsecuentes como si fuera un balance, un estado de situación financiera, pero acá estamos hablando de información de sostenibilidad, información no financiera. Y cuando habla de otra información, en esta otra información es donde la propia norma dice, los estados financieros se van a tratar para esta norma como otra información. ¿Ves? Entonces, para la norma ISA 5000, los estados financieros auditados, se supone, se consideran, para esta norma ISA 5000, se considera otra información. ¿Sí? Luego dice cómo llegar a la conclusión del aseguramiento y la elaboración del informe de verificación. Claro, estas son las traducciones, digamos, automáticas. Pudiera quedar con otro nombre. Y trae dos apéndices. Entonces, vamos a ver el apéndice número 1. Interesante el apéndice número 1, muy gráfico. Donde allí entonces se trata pues el tema de las materias de sostenibilidad. Habla de los tópicos y los aspectos de los tópicos. Habla de las mediciones o evaluaciones, de la mejor, digamos, del criterio mejor aplicable, de la información de sostenibilidad y cómo lo podría ver entonces la empresa. Tenemos los tópicos en la cabecera de columna y los aspectos de los tópicos en la parte, digamos, de las filas. Y el apéndice 2
que es el que nos gusta a todos, están las ilustraciones. Eso es como dicen los contadores públicos. ¿Dónde está el formato? ¿Dónde está el modelo? Aquí está. Aquí está la ilustración de los informes de aseguramiento de sostenibilidad. Entonces, veamos el primero. O sea, solamente vamos a ver uno completo y uno así hablado, resumido. Tenemos informe de seguridad razonable. Entonces, aquí estamos en presencia, propiamente como se trabajaba también en la ISAE 3000, de que este tipo de normativa en la ISAE 3000 se hablaba de la información no financiera. Aquí se habla de información de sostenibilidad. Tenemos dos tipos de seguridad. La seguridad razonable, que es similar a la auditoría de estado financiero, el mismo nivel, y la seguridad limitada, que es similar a la revisión de estado financiero. Entonces, vean que guarda una correlación, yo lo veo así, o por lo menos una asociación entre la seguridad razonable de las normas internacionales de auditoría de estado financiero y la seguridad razonable de la ISA 5000. Así como también yo veo de que la seguridad limitada de la ISAE 3000 se equivale a una revisión de estado financiero de las normas internacionales de revisión. Entonces aquí tenemos este informe de seguridad razonable, bueno, de la información de sostenibilidad. Comienza con la opinión de seguridad razonable, muy parecida a la NIA 700 revisada. Hemos llevado a cabo un trabajo de aseguramiento razonable sobre el informe de sostenibilidad de la compañía tal para el año finalizado en tal fecha. ¿Ven? En nuestra opinión, aquí se habla de opinión. En la seguridad razonable se habla de opinión, mientras que en la seguridad limitada se habla de conclusión. Es una diferencia. En nuestra opinión, la información de sostenibilidad adjunta se presenta de manera justa. Esa es otra palabra nueva para nosotros. De manera justa. En todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de informes de sostenibilidad, el que haya escogido la empresa, bien sea el GRI, el SASB, el S1, la S2, etc. Está la base de la opinión, también similar a como se hace para la NIA 700 revisada, ¿verdad? Se dice allí, aquí habla entonces de la gestión de la calidad 1, ¿verdad? Cumplimiento de la norma internacional sobre gestión de calidad 1, sobre gestión de la calidad de la firma, ¿verdad? Muy parecido a la norma. Y aquí ahí en el primer párrafo en pantalla se habla del código IESO. Recuérdense que el código de ética para contadores profesionales va a cambiar de nombre. Va a convertirse en el código IESO. Luego, énfasis en la materia. Otra información, ¿verdad? Que también tiene el informe de sostenibilidad, informe de aseguramiento de sostenibilidad, de verificación. Responsabilidades de la información de sostenibilidad. Limitaciones inherentes a la preparación de la información sobre sostenibilidad en caso de que existan. Responsabilidades del practicante. Todo muy similar al informe de auditoría de estado financiero en la NIA 700 revisada. Informen sobre otros requisitos legales y reglamentarios. Y abajo, pues, la firma, la dirección del practicante, la fecha, el informe del aseguramiento. Si ustedes cuando se lean la norma, que ya esté aprobada, pues se van a dar cuenta que se parece mucho a las normas internacionales de auditoría para la emisión del informe de auditoría NIA 700 revisado. Y acá tenemos un pequeño resumen del informe de seguridad limitada. Ya dije que se tiene que hablar de conclusión y no de opinión. Aquí dice, por ejemplo, conclusión de seguridad limitada, pero también aparece al principio, base para la conclusión, etc. Y acá algo que me llamó la atención es que existe un informe de aseguramiento mixto, donde se presente también, hay un ejemplo allí, donde se presenta primero la opinión de seguridad razonable y a continuación una conclusión de seguridad limitada. Entonces, también permite hacer esta combinación de seguridades, vamos a llamarlo así, tanto la razonable como la limitada, en un solo informe.
Aquí tenemos la visión de que la ISA 5000 va a cambiar el nombre. Antes se llamaba, o bueno, actualmente se sigue llamando Código de Ética para Contadores Profesionales del IESBA. Todo lo que está tachado se va a eliminar y solamente va a quedar Código IESBA. Pero no solamente eso, sino que acá en la estructura se habla en el centro de sostenibilidad y otras seguridades, compromisos de seguridad, otro tipo de seguridades. Y del lado derecho, pues los trabajos no regidos por las normas del IASPE. Entonces, acá en la parte derecha de la imagen, de la gráfica, es donde entrarían estos otros profesionales que no son contadores públicos, pero que tienen que cumplir esas dos condiciones que establece esta norma ISA 5000 para poder llevar a cabo trabajos en este sentido. Y ya para ir finalizando, vamos a ver unos casos reales. Tenemos acá el grupo Repsol, el grupo petrolero de España, en el informe de gestión. Fíjense cómo ellos empiezan el informe de gestión de más de 200 páginas. Tiene que explicar qué se entiende por información financiera, qué se entiende por la información de sostenibilidad. Y vean que este informe de sostenibilidad está, dice acá en el centro, en el anexo B de estado de información no financiera y está sujeto a verificación por un auditor externo, PwC, según el estándar ISAE 3000. ¿Por qué? Porque el estándar ISAE 3000 es el que se está utilizando actualmente, es el que está vigente. Pero una vez que surja esta norma y esté vigente la norma ISA 5000, pues aquí dirá según el estándar ISA 5000. Y se le habla de que se dice que el informe de verificación está disponible en la página web de Repsol. Habla también de que las magnitudes e indicadores de sostenibilidad se han calculado de acuerdo con normas corporativas internas de la empresa. Entonces, eso es lo que la propia norma ISA 5000 dice, de que estas normas, si son internas, entonces la norma dice que el auditor, en este caso el que está haciendo la verificación, tiene que exigir dónde están esas normas corporativas de las empresas. Me supongo que en la página web de las empresas. Y también voluntariamente, entonces ha utilizado las normas SASB, las normas CHRB, ¿verdad? De los derechos humanos y otra serie de normativas allí, como por ejemplo el World Economic Forum y otras, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Fíjense que esta empresa ha abarcado otros estándares, a pesar de que el primero que menciona es el de la guía del Global Reporting Initiative, que está aquí donde dice la información de sostenibilidad se presenta conforme a esa guía. Y también habla del informe de la información prospectiva. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cómo se hace un aseguramiento razonable de los reportes de sostenibilidad? Bueno, muy similar a cómo se hace una auditoría de estado financiero, muy similar a cómo se hace una revisión de estado financiero. La primera pregunta, ¿puedo prestarle el servicio solicitado? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo el personal con conocimiento sobre sostenibilidad? ¿Sí o no? ¿Tengo contacto con los especialistas o expertos que seguramente voy a necesitar para que me apoyen en el trabajo de campo y la emisión de las conclusiones del trabajo y del informe final? Acá estos especialistas y expertos se manejan muy similar a cómo se manejaban o se manejan actualmente para la auditoría de estado financiero. Estos especialistas o expertos pueden ser expertos de la propia empresa que estamos auditando. En ese caso, pues nosotros tendríamos que evaluar la capacidad técnica y profesional y la independencia de criterio de juicio de ese profesional experto que contrata o es empleado de esa empresa. Pero también nosotros los auditores también podemos tener nuestros propios expertos, pues obviamente incrementará los honorarios. Tenemos que planificar el trabajo, comprender la entidad y su entorno, como siempre se hace en la auditoría de estado financiero, comprender la propiedad, su gobernanza y el modelo de negocio, ejecutar los procedimientos exhaustivos, elaborar análisis estadísticos quizás, explicativos y predictivos, procedimiento de culminación de aseguramiento razonable, la elaboración del informe de aseguramiento, actualmente basado en las ISAE 3000 revisada,
y la ISAE 13410, y próximamente, entonces, basado en la ISA 5000 que estamos describiendo. Discusión y aprobación del informe y luego la emisión del informe final. Acá tenemos otro caso práctico real de la otra firma auditora, YPF, donde ellos, una firma consultora, pues, le hizo este trabajo de automatización de la sostenibilidad. Y los desafíos de esta firma al hacer ese trabajo de automatización estaban en que mejorar la actuación de los indicadores de los KPI, aumentar la transparencia, y con respecto a las emisiones de los efectos de gases de efecto invernadero, de biodiversidad, ¿verdad? Etcétera. Sobre los desafíos y los resultados que obtuvo después de la automatización fue cambiar de enfoque, hubo un cambio de enfoque. Fíjense cómo dice acá, después de esa automatización pasaron de recoger los datos en 15 días, pasaron a recoger los datos en un solo día. Eso se llama automatización. Eso ahorra costo. Obviamente ahorra costo. Calidad de los datos, porque ahora se producen los datos automáticos y el sistema lo absorbe automáticamente. Estoy hablando de un sistema de sostenibilidad, un sistema para preparar el informe de sostenibilidad. No estoy hablando de un sistema de contabilidad financiera. Mejor seguimiento, porque obviamente en el sistema me meto el sistema de sostenibilidad y por allí le puedo hacer seguimiento, auditoría. Confianza mejorada y protocolos rastreables, o sea, para hacerle seguimiento. Ya vamos a ir terminando. Acá tenemos otro caso real de Colbún, donde está, esta es la carta de verificación de la memoria integrada de Colbún, es hecha por PwC, ahí está la carta, para que tengan de ejemplo. Y esta misma empresa, Colbún S.A., esta misma empresa Colbún S.A., también ha hecho otra carta de verificación de la huella de carbono, y lo que me llama la atención es que es con otra Big Four. Usaron primero una Big Four, la PwC, para el informe de la carta de verificación del informe integrado, y usaron otra Big Four, KPMG, para la verificación de la huella de carbono exclusivamente. Aquí tenemos entonces esa empresa, bueno, la razón social, Colbún S.A. Esto fue tomado de la página web de esa empresa. Y acá lo que dice en el lado derecho, auditores externos de estados financieros. Fíjense quién auditó los estados financieros. Otra tercera Big Four. O sea que la auditoría la está haciendo una Big Four, en este caso EY. Otra auditoría externa de la huella de carbono lo hizo otra firma Big Four, KPMG, y una tercera firma de auditoría Big Four, PricewaterhouseCoopers, digamos, hizo el trabajo y emitió el informe de auditores externos de los indicadores económicos, sociales y ambientales. De esta manera es que se está haciendo este trabajo a nivel internacional. Bueno, yo espero que algún día diga aquí ACM asociado que contraten a nuestras firmas pequeñas para que los ayuden. Bueno, esto es todo lo que lo traía para el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Seguramente genera mucha polémica, pero bueno, todo esto no está definido todavía. Seguramente va a ser aprobada con la mayoría de normas o de párrafos que están en la norma. Pero todavía podemos hacer comentarios, observaciones, hasta el 1 de diciembre. Quedo abierto para cualquier pregunta, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Realmente da para pensar y para debatir, como tú dices, ¿ah? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero les voy a dar la palabra a ustedes primero. Ahí Jimena te da las gracias y dice que tiene que ir a clase, sí, está apuradita.
¿Alguien Yo dije que quiere? me había traído mi barra. Ahí está mi barra. Bueno, mientras piensan en alguna pregunta, yo tengo una pregunta. Estuve revisando en la página del Colegio de Ingenieros y no veo que estén en actividades, por ejemplo, de divulgación como estamos nosotros, sino que están más bien trabajando en la idea, no sé, de generar procesos para seguramente disminuir impacto, o sea, están desde el otro lado viendo el tema, y supongo que eso lo podemos relacionar con materialidad financiera, ¿cierto? Cómo la empresa baja sus costos cuando genera impacto ambiental. Pero cuando estamos hablando de la materialidad de impacto, en ese minuto es la comunidad la que tiene que medir el impacto que la empresa genera en el medio ambiente. Bien, ahí el principio máximo, el primero que tenemos que abordar los auditores sería el principio de la materialidad. ¿Cómo fue determinada esa materialidad? Y la materialidad financiera es muy fácil, ¿verdad? Yo agarro los estados financieros, le calculo el 5% de los ingresos, o el 10% de la utilidad, o el 3% de los activos. Bueno, de cualquier manera, matemática fácil, puedo determinar esa materialidad financiera. Eso lo venimos haciendo muchos años en los auditores externos. Pero ahora estamos hablando de que a esa materialidad financiera le vamos a agregar la materialidad de impacto. Es decir, cómo impacta la empresa al medio ambiente. Y el medio ambiente se refiere pues al agua, a la biodiversidad, etcétera. Pero también allí viven personas, y viven animales, y viven plantas. Entonces, habría que preguntarle, bueno, no le vamos a preguntar a las plantas, le vamos a preguntar a los que viven cercanos a esa empresa o lejanos, porque aquí no tiene que ver que es la comunidad o la comuna que está cerquita de la empresa, no. Acá tenemos que, como vimos al principio, un principio de globalidad también. Puede ser que la empresa esté en Temuco, pero contamine en Punta Arenas, por ejemplo. No sé si puede ser así o no, pero hay que tener ese principio de globalidad. Entonces, allí lo más importante es que debo ir, cuando digo debo ir, es la empresa que emite el informe de sostenibilidad o el informe integrado, debe tener un mecanismo, debe tener una estrategia para abordar a esas partes interesadas. No es fácil, no es nada más crear un formulario de Google Sheet y enviárselo a las personas que nadie contesta. Entonces, tenemos como varios tipos de partes interesadas. Yo iría primero a las partes interesadas que yo sé que me van a responder. ¿Quiénes son los que me van a responder esa encuesta? Me la van a responder los clientes de mi empresa, me lo van a responder los trabajadores de mi empresa porque los obligo a que me lo contesten, y me lo van a responder los proveedores porque están obligados o por lo menos incentivados a venderme. Esta es como decir, la primera línea que debo consultar. Esas son las partes interesadas que primero debo consultar. La otra parte interesada serían los accionistas, porque los accionistas no están dentro de la empresa. Dentro de la empresa están los directivos, la dirección, el presidente de la empresa. Entonces, la primera parte interesada también serían los accionistas. Y a partir de allí, entonces, la comunidad local, regional, nacional e internacional, si estamos hablando de empresas multinacionales. Entonces, con ese grado de visión es que la empresa que está emitiendo el informe de reporte integrado debe actuar. Y yo como auditor externo, bien sea como emitiendo para emitir un informe de seguridad razonable, o en este caso sería de revisión limitada, debo preguntarle a ellos, ¿cómo hace usted, señor presidente de la empresa que me contrató para yo opinar sobre su informe de sostenibilidad? ¿Cómo hacen ustedes para tratar este tema de la participación activa en la elaboración de ese informe de sostenibilidad de las partes interesadas? Demuéstreme a mí todos los correos que le envió y demuéstreme a mí que esas personas sí contestaron. Como a nadie le gusta contestar encuestas, menos dar entrevistas, entonces hay que implementar otros mecanismos. Esos otros mecanismos los tiene que implementar la empresa que estoy auditando. Y yo, auditor,
lo que tengo es que verificar que eso se esté cumpliendo tal cual como estaba planificado. Entonces, para que esto funcione necesitamos una comunidad activa, ¿no? Que esté interesada en lo que está pasando. Sobre todo pienso en los proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? No sé si a la empresa le va a convenir mostrar todos los impactos, porque eso va a tener un costo y seguramente va a hacer que el proyecto ya no sea deseable, factible, ¿no? Por lo Ahora, tanto, me parece, perdón, con lo que está diciendo Dina y Alexi, me parece lo importante es no olvidarnos del marco por el cual voy a hacer el aseguramiento como profesional, que tiene que estar ligado a la materialidad y a las partes claro, interesadas, como dice muy bien Alexi. Si yo exacto. estoy otra vez asegurando de acuerdo al marco ISSB, que es S1 y S2, me interesa solo las partes interesadas con impacto financiero. Y si estoy asegurando, como recién mostró Alexis en el último ejemplo práctico, que había tres tipos de entidades externas que estaban asegurando. Seguramente la que estaba arriba, que estaba asegurando estados contables profesionales para usuarios principales, eran expertos o contadores profesionales. La segunda, que estaba auditando huella de carbono, eran quizás ingenieros ambientales. Y la otra que Exacto. estaba auditando o haciendo un aseguramiento sobre aspectos sociales, eran entendidos en recursos humanos. Con lo cual, vuelvo a lo que comenté antes, no olvidar la materialidad muy importante y el marco con el cual voy a hacer aseguramiento. Y cuál es otra vez nuestra cancha en la cual lo vamos a manejar. Como Exactamente. contadores, acá puede haber ingenieros ambientales, puede haber Exactamente. profesionales legales, puede haber expertos en derechos humanos, que le interesa las tres aristas de sostenibilidad de acuerdo al impacto de la doble materialidad. Ok, entonces ahí la pregunta sería, bueno, pero nosotros no somos ninguna Big Four, nosotros somos una firma mediana o pequeña. ¿Cómo hago yo para hacer un trabajo de aseguramiento de esta manera o con esta calidad? Bueno, tienes que, digamos, buscarte los expertos, los Claro, especialistas en cada una de esas áreas. Y esos especialistas te lo va a pagar el cliente, como siempre ha sido. Tú dentro de la propuesta de servicio, dentro del compromiso que tú vas a asumir como auditor externo, le presentas esa propuesta al cliente y le vas a decir, mira, para yo poderte prestar ese servicio que tú me estás solicitando, yo necesito contratar, o sea, se necesita la opinión de unos expertos en tales, cuales, y, ¿verdad? En temas de minería, de petróleo, de otras áreas que uno no maneja. Y esos especialistas, dice la empresa a lo mejor, bueno, pero yo los tengo. Bueno, entonces puede ser una vía que tú los tengas, tú me vas a hacer el favor y me vas a pasar a mí el currículum de esa persona, yo lo voy a evaluar, yo lo voy a entrevistar para ver si ya tiene independencia funcional con la empresa y yo pueda confiar con el informe que me va a dar. De esa manera te va a salir más económico. Pero si no lo tienen ellos, yo tampoco los tengo porque yo soy una firma pequeña, pero yo sé quién está metido en ese negocio, en ese trabajo profesional de especialista, y yo le digo, bueno, vamos a llamar a esta persona, contáctese con la empresa tal, que ellos le van a contratar porque yo necesito que tú me emitas un informe directamente a mí, etcétera. Entonces, de esa manera es que podríamos hacer una firma pequeña o mediana, el trabajo profesional y siempre pensando, como dice muy bien Andrés, que nosotros como contadores públicos somos especialistas y expertos quizás en estado financiero, en las NIIF de contabilidad. Y estamos aprendiendo estos temas de sostenibilidad, que a la postre, dentro de 5 o más años, vamos también a ser expertos en eso. Pero y mientras sí. tanto, tenemos que apoyarnos en estos especialistas, pienso yo. Sí, igual, ojo, no nos olvidemos en todos nuestros países las compañías que tenemos a la vuelta de la esquina y cuáles van a ser las que van a hacer este tipo de aseguramiento. Aquí las que vamos a trabajar a futuro, de acuerdo a las últimas novedades, van a ser las NIF para pyme o las pymes locales que tengan que informar a sus casas matrices aspectos de financieros y de sostenibilidad para asegurar, y tienen que asegurar ese nivel, por lo menos a nivel financiero. Nuestro ámbito de trabajo seguramente en este aspecto por ahora van a ser las NIF para pymes que tendrían que, bueno, asegurar ya sea por mercado de valores o por bancos locales o para reportar a sus matrices o simplemente pymes locales que tengan que reportar aspectos de sostenibilidad, ¿no? Con lo cual Claro, me pero parece... ahí esa es la primera parte de estos temas, pero va a llegar el momento en que esas grandes empresas, por ejemplo, esta que estoy mostrando en pantalla fue tomada de las 70 empresas que obligatoriamente en Chile tuvieron que emitir su informe de sostenibilidad.
No sé si por Claro. primera vez o ya lo venían Primera emitiendo, vez. pero esta es una de las empresas, Colbún, que al azar lo tomé, estamos en las clases de mis estudiantes saben que fue lo que yo les mandé a hacer. Entonces yo tomé una de esas empresas para mostrarlo acá. Entonces, esta empresa, por ejemplo, Colbún, va a llegar un momento en que a esta Colbún, que tiene que ver con energía, creo, eléctrica, Ujú. le prestan servicios pymes. Esas pymes, para que Colbún pueda decir que su clientela o sus proveedores son sostenibles, o para que la empresa Colbún pueda decir que es una empresa sostenible, tiene que, tiene que hacer que estas empresas proveedoras pequeñas o pymes también sean sostenibles. ¿Qué Claro. hacemos nosotros cuando eso pasa, por ejemplo, en el agro? Cuando los contadores públicos tenemos que hacer la auditoría a una empresa agrícola, no sé acá en Chile, pero en Venezuela eso era un dolor de cabeza porque ellos no emiten factura. Bueno, entonces, ¿qué hacen las empresas? Vamos a crearle el sistema para que ellos emitan la factura. Y a veces las facturas las emitían dentro de la misma empresa grande, que le ponían como un departamento ahí, bueno, mira, vamos a llevarle la contabilidad a esos campesinos, a esos agricultores, para poder tener la factura, porque si no, no me van a dar nunca la factura. Y de esa manera solventa la empresa, yo estoy hablando en términos prácticos y reales, lo que me ha pasado a mí allá en Venezuela. Entonces, así más o menos va a tener que ir funcionando esto con las pymes. Las pymes tienen que ser sostenibles, pero no tienen el dinero, no tienen los expertos, no tienen el conocimiento. Bueno, vamos a tener que ayudarlo creando, no sé, me imagino yo, departamentos donde esos departamentos de la gran empresa, la mediana empresa, les lleven, les ayuden, les asesoren, los capaciten para que tarde o temprano tengan que emitir sus pequeños reportes de sostenibilidad, por decirlo así, porque a mí la empresa grande necesito que esa gente se meta en estos temas de sostenibilidad. Eso va a ocurrir. Gracias. Alexis, Claudio Díaz pregunta si estos reportes integrados auditados siempre serán consolidados, si van a ser Sí, reportes consolidados. siempre deben ser consolidados, siempre. Porque la empresa matriz, esté donde esté, se supone que es un grupo empresarial y tiene control. En una de las láminas veíamos que hablamos del control, la influencia significativa. Entonces es muy fácil porque la empresa matriz le dice, usted, si yo, empresa matriz o grupo empresarial, tengo que decir y emitir un informe de sostenibilidad, todas mis filiales tienen que cumplir con las directrices de la matriz y por lo tanto se vuelven matriz. Perdón, esas filiales se vuelven sostenibles y tienen que emitir los indicadores, la información local de esa filial, enviarlo a la matriz para que se pueda consolidar. Obviamente, cada filial tendrá que hacer su pega, pues como dicen aquí en Chile, tiene que hacer su trabajo local, pero ella sola no va a emitir un informe integrado. El informe integrado lo va a emitir y publicar la matriz. Ujú. Perfecto. No sé si alguien más quiere dar alguna acotación o pregunta o reflexión. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Carmen, buen día. Perdón que me conecté tarde, pero ahí escuché un par de comentarios, por ejemplo, lo que decía Alexis del tema de las pymes frente a las empresas grandes, que la empresa grande luego le va a ir solicitando a la pyme este tema de sostenibilidad. Eso es algo que las normas del EFRAG hoy están planteando con el tema de la cadena de valor, que es Ujú. una de las grandes preocupaciones que tiene Europa ante la implementación de las normas de sostenibilidad del EFRAG, donde está planteando este tema de la cadena de valor. Creo que Europa va a ser un área geográfica para observar con detenimiento y poder capitalizar la experiencia de ellos en este tema de la cadena de valor, ¿no? Ujú. Perfecto. Sí, Sí. un tema a tener ahí siempre en Es consideración. muy bueno el punto de Carmen, es muy bueno el punto de Carmen porque no olvidemos aquí que las las S1 y S2, como dice muy bien, aplican el tema de la cadena de valor. Y la futura conexión con los informes financieros, ahí hay una problemática, porque los informes financieros o principales que aplican las NIF contables no usan cadena de valor, sino en lo que conocemos como control o influencia significativa. Entonces, ¿qué hacemos? O consolidamos por cadena de valor para sostenibilidad o consolidamos
cifras o influencia significativa o control societario por el tema financiero. Esa es una gran problemática en la futura conexión que está pidiendo el ISSB. Sí, verdad. Ahí tenemos otro punto interesante. Bueno, tenemos otro tema entonces para un próximo Ateneo. ¿Ah? Exactamente. A lo mejor Carmen nos podría presentar ahí el tema en un Ateneo. No, bueno, la idea es que en uno de los Ateneos del año que viene Sí, venga un representante del EFRAG a exacto. hablarnos sobre las normas Sí, y todo esto. así es. Esa es la idea. Genial. Excelente. Bien, parece que no tengo más preguntas, por lo menos en el chat, ¿no? Ok, estamos ya en el tiempo además que nos habíamos definido para la presentación. Yo le doy las gracias a Alexis. Estuvo muy interesante la presentación. Como vemos, cada vez hay más puntos que ir levantando y discutiendo, así que tenemos tema para un buen rato, creo yo. Dejamos invitados a todos quienes participaron hoy día, a lo mejor por primera vez, a que sigan comunicándose, conectándose, pueden ingresar a la página, ahí se está promocionando todas las actividades que se están desarrollando y además se dejan colgados los videos de los encuentros anteriores, ¿no? Así que tienen material para revisar también. Gracias a todos por habernos acompañado hoy día y bueno, continuaremos avanzando en esta preparación, ¿no es cierto?, para lo que van a ser los próximos informes integrados que se van a ir siendo obligatorios en el mundo y que ya no podemos soslayarlos, ¿no? Alicia nos está tratando un dedito, parece que le gustó, así que bueno, estamos contentos entonces. Que tengan un muy buen día, nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias. Y ahora.